Lo siento, ya no hay esperanza de vida. Cuando el monitor cardíaco dejó de sonar, todos pensaron que estaba muerto, pero yo podía escuchar cada palabra del médico declarando mi fallecimiento. En ese momento, grité con todas mis fuerzas, pero ningún sonido salió. Estaba atrapado dentro de mi propio cuerpo, completamente consciente, mientras el mundo a mi alrededor se preparaba para mi muerte. 3 días antes, era solo otro lunes cualquiera. Me desperté con un leve dolor de cabeza y lo ignoré. ¿Quién no ha tenido dolor de cabeza alguna vez, verdad? Pero en cuestión de horas, ese dolor leve se convirtió en una pesadilla. En medio de una reunión, mi visión comenzó a nublarse. Traté de levantarme y fue como si el suelo desapareciera. Cuando volví a estar consciente, estaba en una camilla de hospital. Médicos y enfermeros se movían rápido a mi alrededor, pero algo andaba mal. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo, ni siquiera parpadear, Posible ácido masivo. dijo una doctora. Tenemos que avisar a la familia que la situación es crítica. Intenté gritar que estaba allí, que podía oírlos todo. Era como si mi cerebro se hubiese desconectado del cuerpo, pero mi conciencia seguía intacta. La peor parte, nadie lo sabía. Para todos a mi alrededor, yo era solo un cuerpo inerte, sin mente, sin conciencia. Cuando los médicos le explicaron a mi familia que no había esperanza de recuperación, sentí como la desesperación crecía dentro de mí como una ola que me ahogaba. Durante 2 días, permanecí acostado en esa cama de hospital, mientras médicos y especialistas iban y venían. Exámenes, discusiones, términos médicos que apenas entendía. Muerte cerebral, decían, mientras yo gritaba en silencio que estaban equivocados. Mi madre pasaba horas sujetando mi mano. A veces me hablaba como si pudiera responder, y yo podía escuchar cada palabra, cada sollozo contenido. Hijo, si de alguna forma puedes oírme, quiero que sepas cuánto te amamos. Quería apretar su mano, dar alguna señal. Intenté con toda la fuerza de mi alma mover un dedo, parpadear, cualquier cosa, pero nada ocurría. Mi cuerpo se había convertido en mi prisión. En el tercer día, escuché la conversación que me heló por dentro. Tenemos que hablar de los próximos pasos. Dijo el médico con voz grave. Los exámenes lo confirman. No hay actividad cerebral significativa. Mi padre, siempre tan fuerte, rompió en llanto. ¿Está completamente seguro, doctor? ¿No hay ninguna posibilidad? Lamentablemente no. El daño ha sido demasiado extenso. No va a regresar. Pero yo estaba ahí, gritaba internamente, desesperado. ¿Cómo podían no notarlo? ¿Cómo esas máquinas tan avanzadas no detectaban que yo seguía consciente? Esa noche escuché a mi familia hablar sobre donación de órgano. Mi corazón, que aún latía en mi pecho, parecía querer explotar del miedo. ¿Iban a abrirme estando todavía consciente? Para mi alivio momentáneo, supe que mis padres decidieron un funeral tradicional. Él siempre decía que quería ser enterrado cerca del lago, dijo mi hermana entre lágrimas. El funeral, mi propio funeral. ¿Qué clase de pesadilla absurda era esa? A la mañana siguiente, sentí manos desconocidas manipulando mi cuerpo, voces extrañas, profesionales. Prepárenlo para la funeraria, dijo alguien. Me pasaron a otra camilla. El techo del hospital pasaba rápido frente a mis ojos inmóviles. El olor a productos químicos invadió mis fosas nasales al llegar a la funeraria. Conversaciones técnicas sobre cómo prepararme. El horror de lo que estaba por suceder me consumía. ¿Iban a embalsamarme mientras yo aún estaba vivo? Por algún milagro, o tal vez por el tipo de muerte que tuve, decidieron un proceso más sencillo. Parece bien conservado, comentó el agente funerario. Podemos prepararlo sin procedimientos invasivos. Las horas siguientes fueron un tormento de manipulación de mi cuerpo. Cambiaron mi ropa, arreglaron mi cabello, aplicaron maquillaje, y yo, atrapado en ese cuerpo inmóvil, vivía cada segundo como una eternidad de desesperación. Cuando me colocaron en el ataúd para el velorio, una nueva ola de pánico me invadió. Personas que amaba pasaron horas a mi lado, tocando mi rostro, sosteniendo mis manos. Cada uno se despedía a su manera. «Se ve tan sereno», comentó mi mejor amigo. «¿Sereno?». Estaba gritando por dentro. Mi novia pasó la mano por mi rostro y dijo: «Todavía no puedo creer que ya no volveré a ver tus ojos abrirse por la mañana». Una lágrima cayó de su mejilla sobre mi cara. Sentí aquella gota caliente deslizarse por mi piel fría. Espera, yo sentí eso. Sentí la lágrima. ¿Cómo podía sentir si tenía muerte cerebral? Algo estaba cambiando. Un hormigueo distante, casi imperceptible, comenzó en las puntas de mis dedos. Era como si mi cuerpo estuviera despertando lentamente de un trance profundo. Intenté mover los dedos con todas mis fuerzas. Nada visible sucedió, pero pude sentir el esfuerzo de los músculos. Un movimiento microscópico, tal vez, pero estaba ahí. Intenté gritar, pero solo un suspiro casi inaudible escapó de mis labios. Nadie lo notó. La música suave del velorio y los sollozos ahogados apagaron ese sonido minúsculo. Cuando terminaron los homenajes,
Cerraron el ataúd. El pánico se intensificó a niveles indescriptibles. Intenté gritar, no, todavía no, estoy vivo. El sonido de los tornillos ajustándose sonó como una sentencia de muerte. Sentí el movimiento cuando cargaron el ataúd al coche fúnebre. Escuché el motor encenderse. Las voces se hacían más distantes a medida que nos alejábamos del lugar. Durante todo el trayecto hacia el cementerio, concentré cada partícula de mi ser en intentar mover mis dedos, mis labios, lo que fuera. El hormigueo aumentaba poco a poco. Algo estaba ocurriendo. En el cementerio, volvieron a cargar el ataúd. Escuché al sacerdote comenzar sus palabras de consuelo. Mi familia llorando, amigos compartiendo recuerdos. Y yo, dentro de esa caja, luchando una batalla invisible para hacerme notar. Logré doblar levemente un dedo, un movimiento mínimo, pero real. Intenté golpear la madera. Nada audible. Necesitaba más fuerza, más control. Descansa en paz, dijo el sacerdote, concluyendo la ceremonia. No era hora de descansar, era hora de luchar. Sentí el primer sacudón al comenzar a bajar el ataúd, el sonido de la cuerda deslizándose, y luego el primer puñado de tierra cayendo sobre la tapa. El sonido más aterrador que jamás haya escuchado. Dentro del ataúd, mis músculos finalmente comenzaban a responder. Pude mover mi mano unos centímetros. Intenté gritar, pero solo un gemido ahogado salió. Nadie podría oír bajo esa tapa sellada. Más tierra, cada vez más pesada sobre el ataúd. El sonido se volvía más opaco a medida que la fosa se llenaba. Fue entonces cuando el pánico me dio una descarga de adrenalina como nunca antes había sentido. Mis manos se cerraron en puños. Mis ojos se abrieron por completo. Por primera vez en días, estaba oscuro, terriblemente oscuro. El espacio claustrofóbico del ataúd parecía cerrarse aún más sobre mí. El aire ya empezaba a escasear. Con una fuerza que surgía del más puro desespero, comencé a golpear la tapa. Primero débilmente, luego con más fuerza. Usé rodillas, codos, puños. Grité hasta que me dolió la garganta. Pero, ¿quién podría escucharme? Todos ya se habían ido, dejándome allí, enterrado a 2 metros bajo tierra. El sudor corría por mi rostro mientras luchaba. Respirar se volvía cada vez más difícil. ¿Cuánto tiempo me quedaba antes de que se acabara el oxígeno? ¿1 hora? ¿Menos? Pensé en mi familia regresando a casa, devastados, sin saber que yo seguía allí, consciente, luchando por la vida que ellos creían ya perdida. El aire casi se había terminado. Cada respiración era más difícil que la anterior. Cerré los ojos, aceptando que tal vez no habría salida. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido rítmico, distante. Al principio pensé que era una alucinación causada por la falta de oxígeno, pero el sonido persistía, se acercaba. ¿Alguien estaba cavando? No era mi tumba. Ya estaba cerrada. ¿Otra tumba cercana tal vez? Reuní mis últimas fuerzas y comencé a gritar y golpear la tapa del ataúd como un loco. El sonido era amortiguado por la tierra, pero era mi única oportunidad. El ruido de la excavación se detuvo. Silencio. ¿Me habían oído o lo había imaginado? ¿Hay alguien ahí?, preguntó una voz distante, dudosa. Grité con todas las fuerzas de mis pulmones. Golpeé hasta que sentí que mis manos sangraban. Escuché pasos, y entonces creo que me escuchó porque gritó, «Dios mío, hay alguien enterrado aquí gritando». Las horas siguientes fueron un borrón. El sepulturero nocturno llamó refuerzos, la policía, un equipo de emergencias, una excavación frenética. Cuando finalmente abrieron el ataúd, la luz de las linternas me cegó. Rostros impactados me miraban como si vieran un fantasma. De cierta forma, eso era exactamente lo que parecía. «¡Está vivo! ¡Está vivo!», gritó uno de los socorristas, mientras otros me sacaban del ataúd. Mi traje fúnebre estaba empapado de sudor, tierra pegada en el rostro, labios partidos, manos sangrando de tanto golpear la madera. Pero estaba respirando, estaba vivo. ¿Cómo es posible esto?, preguntó un policía mientras me colocaban en una camilla. El certificado de defunción fue firmado hace 3 días. Intenté hablar, pero mi garganta estaba demasiado seca. Una paramédica me colocó una mascarilla de oxígeno en el rostro. El aire puro llenó mis pulmones, devolviéndome algo de lucidez. Pedí en ese momento ver a mi familia. «Primero lo llevaremos al hospital», dijo la paramédica con gentileza. «Su familia será notificada». El sepulturero que me encontró seguía allí, boquiabierto. «Trabajo aquí desde hace 27 años», dijo temblando. Nunca vi algo así. En el trayecto al hospital, las luces de la ambulancia cortaban la noche. Médicos y enfermeros hablaban en códigos que no entendía. Tomaron muestras de sangre. Verificaron mis signos vitales. Todos me miraban como si fuera un caso científico imposible. «Sus signos están fuertes», comentó un médico incrédulo. ¿Cómo alguien declarado con muerte cerebral hace 3 días puede tener funciones normales? Mientras tanto, la noticia ya se estaba esparciendo. Escuché a uno de los paramédicos por la radio. «Caso sin precedentes. Hombre resucita tras 3 días de haber sido declarado muerto». No es una broma. En el hospital,
Me llevaron directamente a la UCI. Exámenes, más exámenes. Especialistas siendo llamados en plena madrugada. El horror en sus ojos era indescriptible. La realización de lo que habían hecho, aunque sin culpa, aunque siguiendo las indicaciones médicas, era demasiado para soportar. Te enterramos vivo, sollozaba mi madre, sosteniendo mi mano como si nunca más fuera a soltarla. Dios mío, te enterramos vivo. Los médicos intentaban explicar lo inexplicable. Síndrome de enclaustramiento, combinado con un tipo raro de catalepsia. Signos vitales tan débiles que parecían inexistentes. Exámenes que mostraban patrones cerebrales mínimos, fácilmente confundidos con actividad residual. En los días siguientes, me convertí en un caso médico sin precedentes. Periodistas acampaban en la puerta del hospital. Especialistas de todo el mundo querían examinarme. Abogados aparecían con ofertas para demandar al hospital, a los médicos, al sistema. Pero nada de eso importaba. Estaba vivo. Había regresado de la misma tumba. Gracias a Dios. 2 semanas después de recibir el alta, aún intentando adaptarme a mi segunda vida, decidí hacer algo que había estado posponiendo: visitar el cementerio y agradecer personalmente al sepulturero que me salvó la vida. El sol de la tarde bañaba las tumbas cuando llegué al cementerio municipal. Encontré al señor Javier en el área de mantenimiento, organizando herramientas. Cuando me vio, su rostro envejecido se iluminó con una sonrisa. «¿Viniste? Estaba esperando tu visita», dijo, secándose las manos en su uniforme desgastado. «Vine a agradecerle. Usted me salvó la vida». Él negó con la cabeza. «No fui yo, solo fui el instrumento». Caminamos juntos hasta un banco, bajo la sombra de un gran árbol. Desde allí se podía ver el lugar donde estuve enterrado. La tumba ahora estaba vacía, con solo una marca temporal. «Necesito contarte algo sobre aquella noche», dijo tras un largo silencio. Su mirada estaba distante, como si reviviera el recuerdo. Esa noche no me tocaba trabajar. Era mi día libre, pero algo extraño pasó. Respiró hondo antes de continuar. «Tengo un nieto de 5 años. Se llama Ruan. Tiene autismo y rara vez habla. Esa tarde lo estaba cuidando mientras mi hija trabajaba. Estábamos en el patio cuando, de repente, dejó sus juguetes. Me miró y dijo, con una claridad que nunca había mostrado antes: «Abuelito, hay un hombre llorando debajo de la tierra en tu trabajo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al principio pensé que era solo una frase al azar. Los niños dicen cosas raras, pero Ruan insistió. Dijo, «Está en el sector 7, cerca del árbol grande. Está oscuro y no puede salir». El sepulturero me miró a los ojos. «El sector 7 era exactamente donde tú estabas enterrado. Y hay un árbol centenario allí. Ruan nunca ha estado en el cementerio». «Nunca, ¿cómo es posible?», pregunté con la voz temblorosa. Ruan volvió a jugar como si nada. Intenté seguir hablando con él, pero regresó a su silencio habitual. Me sentí inquieto toda la tarde. Esa noche no pude dormir. Cerca de la medianoche, decidí ir a verificar, aunque pensaba que era una locura. Hizo una pausa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Cuando llegué al sector 7, al principio no oí nada. Estaba por irme, sintiéndome un tonto, cuando lo escuché. Un sonido muy débil, casi imperceptible, como un rasguño. «Venía de tu tumba». Al decir eso, recordé el desespero de esos momentos. Las uñas rotas intentando rasgar la madera. «El resto ya lo sabes», concluyó. Nos quedamos en silencio por unos minutos, procesando todo. «¿Qué cree que pasó?», pregunté finalmente. «Con su nieto, quiero decir». El viejo sepulturero miró hacia el cielo azul sobre nosotros. «Pasé 40 años trabajando entre la vida y la muerte. He visto muchas cosas que no puedo explicar. Algunos lo llaman coincidencia, otros milagro. ¿Y usted qué piensa?». Sus ojos se encontraron con los míos, serenos y seguros. «Creo que a veces el cielo usa a los mensajeros más improbables». Esa conversación me persiguió durante días. No podía dejar de pensar en el niño autista que, sin haber estado jamás en el cementerio, sabía exactamente dónde estaba enterrado. Una semana después, le pedí al señor Javier conocer a Ruan. Dudó al principio, preocupado por exponer a su nieto, pero finalmente accedió. La casa era sencilla, en las afueras de la ciudad. Ruan jugaba solo en el patio cuando llegamos. No reaccionó a mi presencia. Estaba en su mundo particular. «Ruan», lo llamó suavemente el abuelo. «Este es el hombre del que hablaste». El niño levantó los ojos brevemente, me miró sin expresión y volvió a sus bloques de colores. Sentí una pequeña punzada de decepción. ¿Qué esperaba? ¿Un reconocimiento milagroso? Conversamos con la madre de Ruan en la cocina. Ella confirmó que su hijo nunca había hablado de cementerios antes y que rara vez formaba frases completas como la que dijo a su abuelo. Cuando ya nos íbamos, Ruan apareció en la puerta de la cocina. Por primera vez, me miró directamente a los ojos. «Usted no estaba listo», dijo con una claridad sorprendente. «Por eso tuvo que volver». Un silencio absoluto se apoderó de la cocina. La madre del niño se tapó la boca con las manos, impactada. «¿Qué dijiste, Ruan?».
Pregunté, acercándome despacio. Él continuó mirándome con una intensidad imposible para un niño tan pequeño. Él dijo que su trabajo no había terminado. ¿Quién dijo eso, Ruan? Pero el momento ya había pasado. Volvió su atención a un pequeño coche de juguete y salió de la cocina como si nada hubiera ocurrido. Durante la semana siguiente, no pude sacar esas palabras de mi cabeza. Su trabajo no ha terminado. ¿Qué significaba eso? Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Un hospital en otra ciudad quería que hablara con una paciente en estado terminal, una joven de 19 años, con cáncer avanzado, que había intentado suicidarse tras saber que su tratamiento no funcionaba. Ella leyó sobre su historia, explicó la trabajadora social. Dijo que solo quiere hablar con alguien que haya estado del otro lado. Mi primer instinto fue rechazar. ¿Qué podía decirle a una joven que se estaba muriendo? ¿Qué autoridad tenía yo? Pero las palabras de Ruan resonaron en mi mente. Su trabajo no ha terminado. Cuando llegué al hospital, Mariana estaba frágil, pálida, con el cuerpo devastado por la enfermedad. Pero sus ojos se iluminaron cuando entré en la habitación. ¿De verdad viniste?, dijo con voz débil. Vine, respondí, sentándome junto a su cama. ¿Cómo es?, preguntó sin rodeos. Morir. Nadie me había hecho esa pregunta de manera tan directa antes. Generalmente las personas pedían detalles mórbidos sobre el ataúd, la desesperación, la lucha. No sé cómo es morir, respondí con honestidad. Sé cómo es ser declarado muerto, ser velado, ser enterrado, pero no sé qué hay más allá. Entonces, ¿qué aprendiste de todo esto? Reflexioné por un momento. Aprendí que estamos más conectados de lo que imaginamos. Un sepulturero que nunca me conoció sintió el impulso de salvarme. Un niño que jamás me había visto supo exactamente dónde estaba. Aprendí que no estamos realmente solos, incluso cuando así lo parece. Lágrimas corrían por su rostro. Tengo tanto miedo, confesó. Tomé su mano. Yo también sentí miedo, el miedo más profundo que he experimentado. Pero incluso en los momentos más oscuros, algo más grande estaba obrando. Pasé 2 horas con Mariana esa tarde. Al salir, la enfermera me informó que era la primera vez en semanas que la veían sonreír. A la mañana siguiente, recibí otra llamada del hospital. Mariana había fallecido durante la noche, pocas horas después de mi visita, pero dejó una nota para mí. Gracias por mostrarme que no tengo que tener miedo. Ahora sé que no estaré sola. Ese fue solo el comienzo. En los meses siguientes, recibí decenas de pedidos similares. Personas en fase terminal, personas que habían intentado suicidarse, familias devastadas por pérdidas trágicas. No tenía respuestas para ofrecer. No tenía certezas sobre el más allá. Solo tenía mi historia y la disposición de estar presente, de escuchar y compartir la única verdad que conocía. Incluso en los momentos más oscuros, puede que no estemos solos. Un año después de mi rescate, ya me había reunido con más de 50 personas que enfrentaban el final de sus vidas. Les ofrecía mi apoyo, contaba mi historia, y de alguna forma, eso les traía consuelo. Pasaron 5 años. Ruan, el niño que me salvó sin saberlo, ahora tiene 10. Con terapias intensivas, su comunicación ha mejorado mucho, aunque aún tiene dificultades. Nunca volvió a mencionar aquel episodio y parece no recordarlo. Una tarde especialmente significativa, el aniversario del día en que fui desenterrado, decidí visitar mi propia tumba vacía. Ahora solo un pedazo de césped sin lápida. El señor Javier, más envejecido, pero aún trabajando en el cementerio, se unió a mí. ¿Sabes qué es curioso?, comentó. En todos estos años enterré a miles de personas. Tú fuiste el único que volvió. ¿Alguna vez te has preguntado por qué?, le pregunté. Él sonrió suavemente. Todos los días. Caminamos en silencio por unos minutos antes de que continuara. La semana pasada, Ruan volvió a decir algo extraño. Estábamos cenando cuando me miró y dijo: «Abuelo, él volvió porque tenía que ser el puente». ¿Puente?, repetí intrigado. Sí. Cuando le pregunté qué puente, solo sonrió y siguió comiendo. No dijo nada más. Esa noche, en casa, miré las cientos de cartas que había recibido a lo largo de los años. Personas contando cómo nuestras conversaciones les habían ayudado a enfrentar la muerte, la suya o la de un ser querido. Cómo habían encontrado paz, cómo el miedo se había reducido. Entonces lo entendí. Yo fui un puente entre la vida y la muerte, entre el miedo y la aceptación, entre la desesperación y la esperanza. Sé que fue Dios quien habló a través de Ruan aquel día. No sé si mi experiencia tiene algún significado cósmico mayor, pero sé que, de una forma inexplicable, el horror de haber sido enterrado vivo se transformó en el propósito más grande de mi vida. Tal vez algunos de nosotros necesitamos ir hasta el límite, hasta la misma tumba, para descubrir por qué realmente estamos aquí. Si esta historia te atrapó hasta aquí, imagina las que aún nos quedan por contar, así que dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y si tú tienes una historia real, sorprendente y emocionante que quieres compartir con el mundo, mándanos un correo. Nuestro email está en la descripción del video.
¿Quién sabe? Tal vez la próxima historia que la vida escribió sea la tuya.